Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir la palabra el día de hoy. Nos acompaña el hermano otra vez, el invitado especial, entonces él va a compartir la palabra. Muy buenas noches, muy buenas noches hermano, ¿cómo están? Hoy venimos a compartir la palabra en Romano 3:20. Por favor, podemos buscar Romano 3:20. Leo la palabra y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romano 3:20 habla sobre la ley, que, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ayer yo les comentaba, hermano, sobre mi salvación, cómo yo conseguí mi salvación. Lo que pasa es que ayer estaba un poquito como nervioso, como me dice el hermano, ¿sí? Pero mi salvación yo la conseguí cuando yo aparté de mi vida mis obras, mis propias obras, mi propio conocimiento y mi propia justicia, yo la aparté de mí, ¿sí? Yo me sentía bastante fracasado porque yo hice muchas cosas. Yo asistí a una iglesia donde me enseñaron que los mandamientos que había teníamos que cumplir los mandamientos, donde tenía que hacer buenas obras, donde tenía que pedirle a Dios perdón todos los días, en cada oración, por todo lo que uno hace. Pero mi corazón se empezó a sentir muy vacío. Cuando yo entré en fracaso, hermano, que yo conseguí la salvación por Juan 3:16, que me decía que Dios me amaba de tal manera, que Dios nos amaba de tal manera. Yo comprendí muchas cosas, porque si dice bien Romano 3:20, dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo empecé a meditar, y si me podía ver, podemos buscar Deuteronomio 28, que habla totalmente de la ley de Dios. Si buscamos Deuteronomio 28, el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí sucesivamente viene, bendito serás tú la ciudad, bendito el campo, etcétera, etcétera. Sí, yo decía, si oyere la voz de Jehová, o sea, si oyere la voz de Jehová, pero es que yo no podía, porque ¿cómo yo iba a cumplir eso? Yo trataba de cumplirlo, hermano, trataba de cumplirlo, pero no, yo decía, Dios, mañana voy a intentar, hoy no pude, pero mañana sí. Llegaba el día mañana, Dios, perdóname porque hoy no pude, porque hoy mentí, porque hoy odié, porque hoy codicié. Mañana voy a intentar, no podía. Entonces yo veía que eso era bastante absurdo, como dice uno. ¿Cómo yo voy a cumplir esa ley si no puedo cumplir? Entró esa condenación en mi corazón fuertemente, ¿sí? Después, cuando yo recibí mi salvación, que me dijeron, no, Jesús, ¿qué vino a hacer Jesucristo aquí a la tierra? Yo dije, Jesucristo vino a salvar. Sí, está bien. ¿Cómo vino a salvar? No le sabía contestar. Yo empecé a buscar la palabra. Ya vimos que como que se llama que por la ley ya yo no podía, ¿ves? Porque no podía, ¿sí? Entonces Jesucristo vino a salvarte, pero antes de eso me dijeron, vamos a ver el versículo 15 del mismo capítulo de Deuteronomio. Y viene y dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito el campo, maldita tu canasta, y etcétera, etcétera. Sí. Y yo decía, yo no lo podía cumplir. Trataba de cumplir, entonces yo soy maldito. Porque lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Y la Biblia no miente, hermano. Lo que aparece en la Biblia es lo que está escrito y es lo que Dios dice. Entonces, no miente la Biblia. Yo decía, soy maldito, soy maldito. Entonces, escuchando el Evangelio, hermano, en Romanos 3:20, si por la ley
nosotros pudiéramos justificarnos. Entonces hay una lógica que dice, si nosotros pudiéramos buscar la justificación o buscar la salvación por nuestro propio mérito, ¿qué vino a hacer Jesús a este mundo hace 2000 años? O sea, eso es lo que yo me podía decir, lo que yo me decía yo mismo. ¿Qué vino a hacer Jesús hace 2000 años si nosotros con nuestro propio esfuerzo podemos conseguir la salvación? Entonces era algo ilógico que Jesucristo viniera y nosotros pudiéramos conseguir la salvación por los otros medios, ¿no? Entonces, seguimos leyendo y vamos a buscar una palabra, hermano, en Romanos 3:20, para así ir en secuencia, Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Hermano, ahí uno va desglosando, porque cuando uno lo tratan de condenar, porque Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar. Entonces nada más que le ponen una sola palabra, y esa sola palabra lo deja uno como que condenado. Si empezamos a leer, la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí es donde viene el versículo donde estábamos nosotros, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, yo para poder recibir la salvación, yo tuve que botar mi justicia y decirle, Dios, yo soy un pecador. Soy pecador desde antes que yo naciera, soy pecador. ¿Sí? Ya no me condenaba la gente, sino yo mismo me condenaba a mí. Yo soy pecador. La palabra me está diciendo que soy pecador. Sí, soy pecador. Pero yo no podía, en toda mi adolescencia, no podía quitarme de esa condenación de mi corazón, porque siempre me decían, eres pecador, pero tienes que hacer esto, hacer buenas obras, cumplir los mandamientos, para que puedas limpiar tu pecado. No mostraban a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo recibo la salvación, yo voy a abrir la Biblia ahora que yo recibí mi salvación, y veo que Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Soy pecador, pero hay una justificación. Entonces Jesucristo vino a salvar al pecador, a justificar al pecador. Entonces ya se consigue la lógica, hermano. Se consigue la lógica a qué vino Jesucristo hace 2000 años. Entonces ya yo podía decir, anteriormente yo decía, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero decía que tenía pecado. Era algo ilógico. Yo mismo me estaba contradiciendo. Ahora sí creo en Jesucristo y creo que Él quitó mi pecado, porque lo está diciendo la palabra, amén. Entonces, cuando uno cree que Jesucristo nos justifica gratuitamente sin hacer nada, leemos por favor el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Más todavía queda más claro, a quien Dios puso como propiciación para eliminar completamente el pecado. ¿Sí? El pecado. Para cumplir esa justicia. Hermano, entonces, ya yo tenía que ver, no, pero yo me estaba condenando cumpliendo esa ley. Entonces yo digo, no, que si yo no podía, nadie puede cumplir la ley, hermano. Porque si tú la cumples, si tú la puedes cumplir, la cumplió nada más nuestro Señor Jesucristo. No hay más nadie que la haya cumplido. No hay más nadie. Si entonces la gente dice, no, sí, yo puedo ser salvo cumpliendo la ley. No, porque la ley se tiene que cumplir al 100%. Si fallas uno, vas a recibir Deuteronomio 28:15. Maldición eternamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar la vía más fácil, desechar la ley, desechar nuestros propios pensamientos, desechar nuestras propias obras para recibir la justicia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo gratuitamente.
Sí, hermano, vamos a ver una palabra que cuando yo recibí la salvación me dio mucho gozo en mi corazón. Vamos a ver Hebreo 10:14. No, primero vemos Hebreo 10:10, por favor. Si ya la consiguieron, voy a leer la palabra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Esa palabra me dio mucho gozo porque dice en esa voluntad. Es la voluntad de Dios. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea, santificado, esa palabra me dio mucho gozo en mi corazón, hermano, porque Dios me está diciendo que soy santo, santificado delante, en su voluntad. ¿Por qué? Porque por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos Hebreos 10:14, por favor. Y Hebreos 10:14 dice que porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. O sea, ya soy santo y soy perfecto. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para quitar una vez y para siempre todo nuestro pecado. Entonces, yo meditando esa palabra, yo decía, ya soy santo y perfecto, pero todavía había algo que me estaba como que en los pensamientos. Satanás me decía a mí mismo, ¿cómo vas a ser perfecto si tú estás pecando todos los días? Y yo empecé a meditar, yo le decía a Dios, tú tienes que darme la respuesta. Y busqué y leyendo Hebreo me conseguí con Hebreo 10:17. Ese capítulo cerró mi vida cuando yo leí Hebreo 10:17, leo por favor, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Ahí yo dije, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo dije, no, Satanás me engañó todo este tiempo desde que nací, diciéndome que yo era pecador, pero Dios me está diciendo que Jesucristo quitó todos los pecados una vez y para siempre. Y me dice que soy santo y perfecto, y me dice que soy justificado por la sangre de Jesucristo. Y me dice que ya nunca más se acuerda. Entonces yo, ¿qué empecé a hacer, hermano? Empecé a desechar mis pensamientos, porque mis pensamientos no son mis pensamientos, no son mis pensamientos. Y me empecé a aferrar a la palabra. Y me empecé a aferrar a la palabra porque es la verdad, ¿sí? Porque él me decía que él nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. Leo el 18 del mismo Hebreo, pues donde hay remisión de esta, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no, en los antiguos, en la ley, ¿cuántos sacrificios no hacían? Muchos sacrificios a diario, todos los días, para eliminar el pecado, que es la condenación que tenemos nosotros. El pecado, que es el velo para llegar a tener comunión con Dios. Entonces, ellos sacrificaban un animalito perfecto, un cordero. El pecador imponiéndole la mano, se traspasaba el pecado, lo degollaba, la sangre la derramaba al pie del tabernáculo y ellos decían, ya. Llegaba el sumo sacerdote, entraba al santuario y rociaba la sangre. Entonces eso lo hacía cuando a las 2 horas, ni a las 2 horas, al salir de ahí, ya tenía pecado de nuevo. Entonces eso era en los antiguos, muchos sacrificios para expiación de pecado. Pero Dios tenía esa ofrenda perfecta preparada. Dios tenía esa ofrenda perfecta preparada para nosotros, para expiación de pecado de nosotros. Y si, hermanos, si lo podemos ver en Hebreo 9. Por favor, me acompañan. Hebreo 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Hermano, en los antiguos, mi Dios le muestra el tabernáculo a Moisés y le dice a Moisés, esto es lo que tienes que hacer en este modelo. Entonces, uno leyendo esa palabra, el tabernáculo construido en la tierra, hecho de hombre, era una copia del verdadero tabernáculo, una copia. Entonces, el sacrificio de los animalitos, de los corderos perfectos, era como una imagen de lo que se iba a hacer, de lo que Dios estaba preparando para hacer el verdadero y gran sacrificio, para terminar una vez y para siempre nuestro pecado. ¿Sí? Porque aquí lo dice, por el más amplio, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, hecho una vez, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces, ¿dónde entró nuestro Señor Jesucristo? Leemos el 12. Y no por sangre de macho cabrio ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces, hermano, para entrar en ese tabernáculo verdadero, que es el tabernáculo del cielo, tenía que ser la ofrenda real. ¿Y quién es la ofrenda real? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda real que preparó Dios antes de la ley, el cual Dios envió la ley era para que nosotros conociéramos nuestra maldad. Así yo conocí mi maldad, así Dios me mostró mi maldad. ¿Quién era? Cuando yo recibí la salvación, mi hermano, yo dije, Dios, de tal manera fuiste que aún siendo yo mal, que aún yo siendo pecador, aún yo siendo perverso, tú tuviste misericordia. Entonces, Dios tuvo misericordia conmigo y con toda la humanidad entera, hermano. Con toda la humanidad entera, que Él envió a su Hijo para salvarnos. Para salvarnos. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. Hermano, me dicen, de repente ustedes escuchan por qué el hermano Wilmer está diciendo que él decía, ¿por qué él es malo? Entonces, yo le quiero que me acompañen una palabra en Jeremías 17:9. Si lo consiguieron, leo la palabra. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una pregunta ahí. Entonces yo acepté que yo era malo porque yo me topé con esa palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces yo decía, engañoso es el corazón, yo soy malo también. Yo produzco maldad. Mi corazón produce maldad. Y yo no lo conozco. Es perverso. ¿Quién lo conoce? Nuestro Dios conoce el corazón. Es el único que conoce nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, aceptando eso, mi maldad, yo dije, pero antes me decían que yo tenía que hacer bueno, pero me estaban mintiendo, porque yo soy malo. ¿Cómo yo voy a ser bueno si yo todos los días produzco maldad? Todos los días en mi corazón se viene maldad, aunque no quiera, pero es mi naturaleza. Aunque no quiera, pero es mi naturaleza. Sí, es la naturaleza humana. Producimos maldad todos los días, hermano, aunque no queramos. Y aceptando esa palabra, empecé a ver la misericordia. Sí, pero en el transcurso de mi proceso de salvación, hermano, cuando ya yo me encontraba ya en ese fracaso, yo decía, Dios, estoy solo aquí en este país de Colombia. ¿Por qué estoy aquí ahora? Estoy sufriendo. Me estás castigando. O sea, esa era mi oración ante a Dios. Porque es que yo no sabía si Dios me escuchaba o no me escuchaba. ¿Sí? Entonces, leo, por favor, Juan 9:31, leemos la palabra. En Juan 9:31, hermano. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo entendí, hermano, Dios no me escuchaba esas oraciones que yo hacía en toda mi vida.
porque yo decía que yo era pecador, porque me decían que yo era pecador. Al decirme que yo era pecador, yo aceptaba, si yo soy pecador, pero estoy tratando de limpiar mi pecado y no podía. Entonces tenía esa condenación y yo empecé a orar: Dios, perdóname por mi pecado, pero él no me oía. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecados. Sí. Yo, aceptando mi maldad, aceptando que soy pecador, recibo la justificación. Paso de Romanos 3:23 a 3:24. Cuando yo recibí la justificación, recibí la salvación, empecé a orar y Dios empezó a escuchar mis oraciones. Dios empezó a trabajar en mi vida desordenada que yo tenía se fue yendo. Y yo no me forcé. Yo no me forcé a dejar el licor, yo no me esforcé a dejar el cigarrillo, yo no me esforcé a dejar, ¿cómo que se llama? Las discotecas. Yo no me forcé a hacer lo que yo era antes. Y hoy en día trato de ser una buena persona. Les digo trato porque no puedo decir soy una buena persona, porque la naturaleza de nosotros es mala. Entonces, tratando con la palabra guiada por Dios, trato de ser algo, o sea, trato de ser una buena persona guiada por Dios. Y cada vez que yo entro en las dificultades, hermano, simplemente me recuesto en la palabra y me acuerdo y recuerdo mi promesa que Dios me hizo. ¿Sí? Entonces, Dios ya sí me está escuchando. Dios me está escuchando porque ya no soy, ya pasé de pecador a justificar. Entonces, tenemos que entender una cosa, hermano. El pecado es una enfermedad. Las transgresiones son los síntomas del pecado. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir yo con eso, hermano? Que el pecado es uno solo nada más, no son muchos pecados, es uno solo. ¿Sí? Si vemos que Dios le dio la palabra a Adán que le decía del fruto del fruto del bien y del mal, no comerás, porque al comer vas a morir. ¿Sí? Entonces, Adán recibe esa palabra y se la transmite a Eva, pero la serpiente engaña a Eva. Pero Adán no retuvo la palabra de Dios. Cuando Eva le dio a comer, él que debió decir no, porque Dios me está diciendo que si yo como, vamos a morir, vamos a morir. Pero él que rechazó la palabra de Dios, agarró la palabra de Satanás y comió. De una vez fueron abiertos sus ojos. Entonces ellos, queriendo cubrir su pecado, hicieron unos delantales, queriendo cubrir su pecado, pero no pudieron. Ni eso podemos hacer nosotros. Si Dios tuvo que cubrirlo ahí, ¿sí? Dios nos cubre a nosotros, hermano. Entonces, ahí claro está que el pecado es el no creer. ¿Sí? Entonces los mandamientos son las transgresiones: no robar, no matar, no adulterar. Inmediatamente, cuando Jesucristo quita el pecado, esas transgresiones son quitadas también. ¿Sí? Son quitadas creyendo en la palabra, creyendo en la promesa. ¿Sí? Un ejemplo: si a mí me da gripe, voy al médico, el doctor me dice, tienes una gripe. ¿Sí? Los síntomas de la gripe es dolor de cabeza, fiebre, malestar. El doctor me da, tómate este medicamento. La gripe se me cura la gripe. ¿Y qué se va? Se va todo, dolor de cabeza, todo. ¿Por qué? Porque se está curando la gripe. Y así es el pecado. El pecado es la enfermedad, el cual Jesucristo curó esa enfermedad. ¿Sí? Si vemos que Hebreos 10:17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones, o sea, hasta las transgresiones se olvidó Dios. ¿Sí? Entonces, pecado y transgresiones, las dos cosas, no se acuerda Dios. Entonces uno puede vivir aferrado a esa palabra puede vivir uno, amén. ¿Sí? Yo, hermano, compartiendo la palabra, desde que yo recibí mi salvación, fue mi voluntad de seguir compartiendo esta palabra de salvación. En mi trabajo empiezo a compartir, hablando con las personas, comparto la palabra, pero siempre ahí, si llegan personas y me preguntan. Recién salvo, yo compartí en un en vivo y hubo un hermano que me dio un versículo y me dice, si tú eres salvo, ¿por qué no me contestas ese versículo?
y viene y me pone Santiago 2:17. ¿Sí? Podemos buscar Santiago 2:17. Ahí. Es el que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Exactamente. Entonces viene y me dan ese, fuera de contexto, digo yo acá. Entonces dice que la fe muerta sin obra, algo así. Entonces me dice ese hermano, me dice, respóndame ese versículo. Yo digo, sí, hay una sola obra que la hizo Dios. La obra la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Esas dos palabras se las di, el hermano me dice amén. ¿Sí? Un versículo que es eso. Entonces, la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. Si lo vamos con la palabra Mateo 6:29, ahí lo dice claramente. Mateo no, Juan 6:29, perdón. Leo la palabra. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta de Santiago 2:17. Esta es la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, la obra de Dios que Él envió, Jesucristo. Es la obra, el único. Él fue el que cumplió esa obra. Fue el que hizo esa obra. Entonces, la fe, nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. ¿Sí? Él nos pone esa fe a nosotros. No hay más nada. Nosotros tenemos que estar atados a nuestro Señor Jesucristo. Es la vía para llegar al Dios vivo. ¿Sí? Al Dios vivo. ¿Sí? Yo siempre hablo con el hermano Miguel y comentándolo le digo que como todavía hay personas que se empiezan a atacar entre religiones. Hermano, yo no ataco las religiones. Yo no lo ataco, simplemente yo comparto como está escrito en la Biblia. Pero yo veo que da tristeza que hacen como una competencia, que si yo soy unicitario, que si yo soy trinitario, que si yo soy católico, que si yo soy evangélico, que si yo soy, etcétera, etcétera. No caigamos en ese juego. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a llegar al mundo y ya está en el mundo un anticristo. Y ese es el juego de Satanás, hermano. Hermano, diferentemente en la religión que tenemos que aceptar una sola cosa: el evangelio verdadero. ¿Y qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Estemos en una iglesia católica, estemos en una iglesia de la que estemos, de cualquier religión que estemos, es escuchar la verdad. Que Cristo vino a liberarnos de nuestro pecado y lo hizo completamente. Entonces, yo les hago una meditación y póngase en sí mismo, en su cuarto, y diga: Cristo vino hace 2000 años. Él vino con un propósito que fue a salvarnos de los pecados. Entonces, yo tengo que decir que tengo pecado. Jesucristo lo maltrataron, lo humillaron, lo crucificaron y yo tengo pecado. O sea, fue en vano lo que él hizo. Ese es el ejercicio que podemos meditar nosotros y ahí podemos conseguir esa respuesta. ¿Sí? Yo escuchando al pastor Oxo Parley en un libro que leí que se llama El secreto del perdón de los pecados. Él decía ahí mismo que él meditó en su cuarto cuando él dijo: pero si Cristo vino hace 2000 años, ¿por qué yo tengo que tener pecado? Entonces, ¿qué vino a hacer eso? ¿Fue en vano lo que hizo? No, perfectamente lo quitó. ¿Sí? Si nosotros no hubiéramos necesitado a Jesucristo, Jesucristo no hubiera venido. Simplemente cada quien, Wilmer, tú te justificaste tú mismo. Miguel, tú justificaste tú mismo. Sultanito, tú te justificaste tú mismo. Pero no es así. Dios sabía que nosotros no podíamos con esa ley. No podíamos. Y no hay nadie que pueda cumplir la ley perfectamente. El pastor Sopa lo decía. Cuando fue allá a Israel, que le compartió a un rabino israelita. ¿Saben qué es difícil, hermano, compartir el evangelio a un rabí israelita? Y él le compartió, yo vi ese video cuando él estaba diciendo: mira, nadie puede cumplir la ley perfectamente. El rabí lo miraba: nadie. Cristo vino a justificar. Después el rabí decía: ese hombre tiene un conocimiento
inexplicable. Pero ¿quién le dio ese conocimiento al pastor Oxopar? Dios. El pastor Oxopar recibió esa promesa hace muchos años, que está en Salmo 2.8, si no me equivoco, hermano. Creo que está esa promesa que le dio Salmo 2.8. Ese salmo, leo la palabra ahí, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa promesa la recibió el pastor Oxopar y ha llevado a compartir el evangelio al mundo entero. Sí. Entonces, hermano, lo que yo les digo, hermano, que en la religión que estemos, en cualquier religión que estemos, tenemos que creer en una cosa: Cristo murió por nuestro pecado. Sí. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que creer que Él quitó todo nuestro pecado. Así hacemos herencia a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos que tenemos pecado, estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces Jesucristo vino y yo tengo pecado. ¿Qué? Sí, antes de que nosotros naciéramos, ya nosotros estábamos justificados del pecado. Antes que nosotros naciéramos, porque eso hace 2000 años que vino Jesucristo. Pero Satanás engañando en la carne, ¿sí? En la carne. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener una vida espiritual sagrada hoy en día, porque Jesucristo ya quitó ese velo y nosotros pudimos reconciliarnos con Dios. Él vino a eso, a reconciliarnos con Dios. Si tenemos que aceptar es la palabra. Aceptar es la palabra. Tristemente yo veo esas personas que empiezan que empiezan a decir, como a competir. ¿Qué religión es la verdad? ¿Qué religión es? ¿Qué es aquello? No, hay una sola verdad, que fue: Cristo murió por nuestro pecado. Esa es la única verdad que hay. Ahí no van a competir. No hay nada que competir. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que creer. Justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes vean que son justificados, acepten que son justificados, van a empezar a aceptar la palabra, que te hace perfecto y santificado. Si es la palabra, no es como los veamos a nosotros mismos. No se miren a ustedes mismos, no. Yo antes hacía así, yo me miraba ante mí mismo, mira, pero es que yo no. Cuando yo deseché todo eso, entró la palabra en mi corazón. Entonces, hoy leímos Romanos 3:20 y perfectamente podemos ver que por las obras de la ley ningún ser humano va a agradar a Dios. Hermano, las obras no podemos. La salvación no se gana por mérito, no se gana por esfuerzo, no se gana por uno mismo. No se gana. Hermano, tenemos que desechar esa justicia. Yo deseché esa justicia. Me deseché a mí mismo. Yo deseché mis pensamientos, mis esfuerzos. Y se me presentó nuestro Señor Jesucristo. La justificación, la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, esta palabra, hermano, es muy grande, hermano, porque ahí habla de la ley, que la ley nos muestra a nosotros que es el conocimiento del pecado. La ley te muestra la ley te muestra el pecado completo. Entonces, Dios mandó la ley fue a eso, a que nosotros nos conociéramos a nosotros mismos, Vamos a leer una palabra más, hermano. Está en Mateo 23. Mateo 7:23. Exactamente, gracias por corregirme. Mateo 7:23. Aquí está. Leemos desde el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23, estaba equivocado. Mateo 7:23. Muchos en aquel entonces, es lo que se ve hoy en día, hermano. Se ve hoy en día en esa pelea de quién sabe más, de quién sabe menos, de quién dice la verdad. Pero les preguntan y tienen esa condenación. Jesucristo les dijo a ellos así. ¿Por qué? Porque tienen el pecado en el corazón, hermano, todavía.
¿sí? Entonces, vas a echar fuera demonios, vas a curar enfermedades, vas a ¿cómo que se llama? A profetizar, teniendo el pecado. Entonces, por eso es que abiertamente Jesucristo le dijo, yo no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tienen el pecado y Dios no quiere, no quiere a nadie con el pecado en sí. Para eso fue que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para quitar el pecado, para nosotros poder tener reconciliación, para nosotros reconciliarnos con Dios y tener comunión con Dios. Entonces, de eso se trata esa palabra, ¿sí? Abiertamente le dice, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano? Como dice nuestro Señor Jesucristo, ser el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No seamos el del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, donde cayó rayo y vino un diluvio y se quedó en su ruina. ¿Sí? Entonces, hermano, seamos el hombre imprudente, el hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. ¿Qué significa eso? Con Cristo Jesús. Es la única vía donde nosotros nos vamos a presentar delante de Dios vivo. ¿Sí? Hermano, entonces ya para finalizar con esta prédica, con esto acá, entonces yo les digo, hermano, que meditemos en esa palabra. Yo soy muy poco de hablar, así como me están escuchando, otras personas me criticarán, otras aceptarán, pero Dios es el que me da la fuerza para yo compartir, me da la gracia para yo compartir, así como soy yo, soy de muy poco expresar, sí, soy muy poco con la tecnología, pero Dios dándome la gracia, le llevo estos gran mensaje. Ya para terminar, le paso a hermano Miguel para que despida en oración. Amén, amén. Y una palabra que cuando estaba escuchando el hermano es Tito, capítulo 3 versículo 5. Tito está después de segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento. Tito, capítulo 3 versículo 5. Si lo tienen, voy a leer. Tito, Tito, capítulo 3 versículo 5 dice: Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo Señor nuestro, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, viendo esta palabra acá hasta el versículo 7, dice, para que fuésemos justificados por su gracia. No dice justificados por la ley, no dice justificados como Dios nos ayuda, Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, como ayudándole a Dios, un ayudante, un coayudante. Pero no, dice, para ser justificados por su gracia mediante, viniendo a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La Biblia dice que el que tiene la vida tiene al Hijo, y el que tiene el Hijo, no me acuerdo cómo es, pero dice que el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, ¿no? Entonces, viendo esa palabra, ¿quién puede ser justificado? Aquel que tiene la vida eterna, aquel que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24 lo dice, pasado de muerte a vida, a creer aquel a quien envió. Dios envió a su Hijo Jesucristo, creer en aquel, ¿no? Eh, bueno, vamos a mirar Romanos capítulo 4 para, ahora sí, para finalizar. Romanos capítulo 4, versículo, versículo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4, en el Nuevo Testamento. Romanos 4, versículo 4, si lo tienen voy a leer. Dice, pero al que obra, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Algunas personas dicen, claro, sí, no sin culpa de pecado porque se esfuerza, porque se confiesa, porque comulga, o porque hace X o Y cosa, ofrenda, diezma. Entonces de esa manera es inculpado de pecado, no tiene ninguna sentencia. Pero ¿qué vimos en la palabra? Tito capítulo 3 versículo 5. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y de ahí pueden seguir leyendo más adelante. Entonces, viendo la esperanza de la vida eterna, la fe, solamente la fe. Dios, ¿qué nos pide? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos pide? Creer en aquel a quien Dios envió como cordero inmolado, como cordero de Dios por nuestro pecado, ¿cierto? Amén. Entonces espero que puedan creer en esta palabra y vamos a orar. Pero antes de orar, recuerden que esta predicación está siendo subido al canal de YouTube. La repetición de este en vivo, de este live, está siendo subido al canal de YouTube que se llama Salvador de los Pecados. Ustedes en YouTube ponen en el buscador Salvador de los Pecados y ahí pueden encontrar esta predicación y todas las demás anteriores y todas las que vengan en un futuro más adelante. Entonces, sin nada más que decir, amén, amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias. Este maravilloso día nos has permitido compartir esta maravillosa palabra, compartir otra parte del testimonio del hermano y saber que la justicia de Dios sabemos que es por la fe en Jesucristo. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento, para ser exactos, habla de la justicia de Dios y habla de la justicia humana. Pero vimos nosotros que la justicia humana no tiene nada méritos delante de Dios. Dios antes de dar la ley nos dio a Jesucristo, preparó a Jesucristo el plan de salvación. Antes de dar la ley, incluso, podemos ver un siervo de Dios en el Antiguo Testamento que, que podemos ver un ejemplo, lo podemos ver más adelante en otra próxima oportunidad. Un siervo de Dios, no voy a dar pistas, que se le considera justo y padre de la fe antes de que la ley fue dada. Antes de que conociera la ley, ya fue considerado justo, un siervo de Dios, que podemos ver ese ejemplo en el Antiguo Testamento. Entonces ahí podemos ver, este siervo de Dios, este hombre de la fe, este ejemplo de la fe, no fue hombre de la fe porque fue por la ley, sino fue porque creyó a la promesa de Dios, creyó a la palabra de Dios, creyó y escuchó lo que Dios le dijo, y así hizo. Ahí así también en todos nosotros Dios nos está formando. Cada día Dios nos está formando, nos está escudriñando como el alfarero, ¿no? El alfarero que hace las jarras o los floreros. El alfarero con la arcilla o con el material está esculpiendo la jarra o el florero o lo que esté haciendo para darle una forma bonita y perfecta, aunque el mismo barro o el mismo material no sabe por qué el alfarero lo está haciendo así, pero el alfarero lo está formando. Así también Dios nos está formando en nuestro corazón. Padre, te damos gracias. Permite que las personas reciben esta palabra en su corazón, que la mediten en su corazón, que la mediten, es decir, que la piensen una y otra vez, lean los versículos. Si hay algún versículo tuyo, Padre Celestial, que le ha llegado, que le ha calado, que le haya calado en cada uno de sus corazones, que mediten en esa palabra, aunque sea mediten en esa palabra, la piensen durante esta semana, durante estos días, la mediten y permíteles la salvación en sus vidas. Padre, te damos gracias porque maravillosamente has trabajado y nos has permitido tu palabra el día de hoy considerar y estamos muy agradecidos. Y en lo personal estoy muy agradecido. Tengo mucho agradecimiento. Padre, te damos gracias porque verdaderamente lo más valioso que tenemos en este mundo es a tu Hijo Jesucristo. Lo más valioso. Y si tenemos a Jesucristo, es lo único que nos queda. Lo único, teniendo a Jesucristo, tenemos todo.
Hay muchas personas que hablan de la Trinidad, que la unicidad, que son unicitarios o dualistas, que son católicos, evangélicos, protestantes, pero en su corazón tiene la condenación del pecado. ¿De qué sirve demostrarle a la persona de la religión de la camiseta roja, no, es que usted está equivocado, usted está mal y yo estoy bien, demuéstreme? Y la persona puede tener muchos conocimientos, teología, escatología, hermenéutica, milética, pero si no tiene la salvación, si no ha recibido el perdón de sus pecados y al día siguiente se muere, ¿de qué le va a servir? Si después se va a ir al castigo eterno, al fuego eterno, al Hades, por decirlo de una manera, se va al infierno. ¿De qué le sirve si no ha recibido la justicia de Dios? No ha recibido la paz de Dios. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, la paz de que no hay pecado, no hay ninguna barrera, de que hay comunión con Dios. A eso se refiere con mi paz os dejo, mi paz os doy. Padre, pero si no recibe esa paz, no recibe esa justicia de Dios, si no recibe la salvación, ¿de qué le sirve estudiar 30, 50, 80 años estudiando la Biblia y los conocimientos más profundos de las ciencias profundas, de la espiritualidad? Pero si muere y va al infierno, de nada le sirve. Padre, permite que las personas puedan desechar su propio pensamiento, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia de él, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, dice Dios. En su palabra está escrita. Padre, te damos gracias, permite que las personas puedan creer en esta palabra, la puedan compartir con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos, con sus parejas, y permite que más personas puedan recibir esta salvación, este evangelio que Dios preparó. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Entonces, muchísimas gracias también por participar el hermano. Muchísimas gracias para las personas que han tomado su tiempo de escuchar la palabra. No es 1 hora o 2 horas, pero por lo menos estamos dedicando, aunque sea media hora aproximadamente o 40 minutos, dedicándonos, lo más importante, escuchar la palabra. ¿La palabra de qué? La palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces espero que puedan recibir esta palabra y cualquier duda o pregunta o inquietud o cualquier cosa, me pueden escribir por el interno, por el privado. Ay, para los que ya saben la forma. Los que ya saben, los felicito porque ya saben cómo comunicarse conmigo, cómo escribirme por el interno, por el privado y ponerse en contacto conmigo. Para esas personas, felicitaciones y está bien. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a dejar. Chao.